En este ejercicio tenemos una preposición y voy a buscar el sujeto y el verbo. En este caso la opción A me entrega un sujeto y un verbo. En la opción B hay preposición y falso verbo. En la opción C hay sujeto y preposición. Y en la opción D hay adjetivo. Es por eso que mi opción es la opción A. En este ejercicio tenemos un apositivo que empieza con un artículo. Luego tengo el sujeto de la oración, una preposición. Voy a buscar un verbo. La opción A es un adjetivo, la opción B es un sujeto, la opción C es otro adjetivo, la opción D es el verbo de la oración. En este ejercicio tengo el sujeto de la oración, tengo una preposición, luego podría encontrar un objeto de una preposición y un verbo. El objeto de una preposición y un verbo van a ser, en este caso, la opción A es solamente el sujeto, la opción B es el sujeto y un adjetivo, la opción C tiene una preposición, pero la opción D tiene el objeto de la preposición around y el verbo que estoy buscando. Es por eso que la opción correcta es la D. En este ejercicio tengo una preposición, luego tengo un verbo, voy a buscar el sujeto. En la primera opción tengo un sujeto y un verbo, lo cual no me sirve. En la segunda opción también tengo un sujeto, un verbo, tampoco me sirve. En la tercera opción tengo un sujeto, preposición y un verbo, tampoco me sirve. En la cuarta opción tengo el sujeto de la oración con un adjetivo, pero sigue siendo el sujeto de la oración. En este ejercicio tengo el sujeto de la oración, el verbo de la oración, una preposición que puedo eliminar, una coma, con lo cual necesitaría un conector, un sujeto y un verbo. Aquí tenemos una preposición, otra preposición. Voy a buscar un conector, un sujeto y un verbo. La opción A solo tiene un sujeto y un verbo, no me sirve. La opción B tiene un conector, pero un adjetivo, tampoco me sirve. La opción C tiene el conector, el sujeto y el verbo, es la opción que estoy buscando. Sujeto y verbo en este caso. Y la última opción simplemente tiene un conector y un sujeto. La opción que busco es la opción C. En este ejercicio tengo el sujeto de la oración, tengo un adjetivo y una preposición. Voy a buscar el verbo. El verbo es la opción A, porque la opción B es un adjetivo, la opción C tiene un sujeto y un verbo, y la opción D tiene un sujeto y una preposición. En este ejercicio tenemos el sujeto, el verbo y una coma. Sujeto, verbo y coma. Voy a buscar un conector, sujeto y verbo. En la primera opción tengo un conector que puede ir después de la coma. Tengo un sujeto, pero este verbo no encaja con la preposición porque debe ser, como es un verbo modal, acompañado de un verbo en su forma simple y no lo tengo. En la opción B no tengo conector, en la opción C tengo un conector y un verbo, pero en la opción D tengo el conector, el sujeto y el verbo completo que puede ser conjugado con la preposición in. En esta oración tengo el sujeto de la oración, voy a buscar el verbo, luego tengo un conector, un sujeto y un verbo. Entonces, en el verbo que voy a buscar, tengo el verbo to be y el verbo que termina de su forma pasada con las preposiciones to, by, for, with, from, in, con lo cual es mi respuesta. La opción B tiene un adjetivo, la opción C un conector y un verbo, la opción D tiene un sujeto y un verbo. Para que fuese la opción C necesitaría una coma. En este ejercicio tengo al inicio de la oración el espacio para la respuesta,
La primera opción que tengo es un conector, un sujeto y un verbo. Luego tengo la coma, el sujeto y el verbo. Con lo cual es la respuesta que estoy buscando. En la primera no hay conector. En la tercera hay un conector, un sujeto, pero no hay un verbo. Y en la cuarta hay una preposición, por lo cual no me sirve. En este ejercicio tenemos un apositivo que empieza con una preposición y termina en una coma. Luego voy a buscar un sujeto y un verbo, el conector, y voy a buscarlos en las opciones. En la primera tengo un adjetivo, en la segunda tengo un verbo y un sujeto, en la tercera tengo una preposición, en la cuarta tengo un sujeto y un verbo, que es la opción que estoy buscando. En este ejercicio tengo una preposición y una coma, lo cual me indica que toda esta línea es un apositivo que puedo eliminar. Luego tengo el sujeto, el verbo. Voy a tener un conector para tener de nuevo un sujeto y un verbo. El conector de la oración va a ser la opción A, siendo esta el único conector. En esta oración tengo una preposición y una coma, lo cual es un apositivo. Luego tengo el sujeto de la oración, el verbo de la oración y el conector. Sujeto, verbo, that, verbo es una de las opciones que puedo contemplar, entendiendo que entre las opciones que tengo, la primera sería un adjetivo, la segunda sería un sujeto, la tercera un falso verbo y la cuarta el verbo que estoy buscando, que sería en pasado. En este ejercicio tengo el conector that. Voy a poder buscar un sujeto, un verbo, that, y luego un sujeto y un verbo, que sería este el sujeto y este es el verbo. El sujeto y el verbo de las respuestas voy a buscarlos de esta manera. La primera tiene solamente un sujeto. La segunda tiene el sujeto y el verbo. La tercera tiene un conector, un sujeto, pero no tiene verbo. Y la cuarta tiene una preposición. En este ejercicio tengo una preposición, un verbo y otra preposición, con lo cual puedo eliminar. Entonces voy a buscar un sujeto, un adjetivo y ya tengo el verbo. En la primera opción tengo un sujeto y un verbo. En la siguiente opción tengo el sujeto y el adjetivo, que va junto con una preposición. En la tercera opción tengo un sujeto y un verbo. Y en la cuarta opción tengo una preposición y una preposición. Por lo tanto, mi respuesta es la opción B. En este ejercicio tengo un verbo, luego tengo el conector what, luego tengo otro verbo. En este caso voy a poder tener un sujeto para que la fórmula quede completa. En la primera opción tengo una preposición, en la segunda opción tengo el sujeto de la oración, en la tercera opción tengo un sujeto y un verbo, y en la cuarta tengo un conector y un sujeto, el cual no encajaría porque ya tengo otro conector.